Somos las mamás Itzel y Julieta y Anaí, la representante de toda la comunidad que todavía no tiene hijos. Este será el podcast en el que te vas a divertir muchísimo, vas a llorar, a informarte y a chismear con nosotras, porque lo que queremos es acompañarte en esta nueva aventura al otro lado de la piel. Hola, buen día. Buenas noches, el día de hoy estamos grabando de noche bien cansadas que estamos, pero pues como ustedes saben, pero de pie, que somos como de mujeres trabajadoras todas, pues aquí estamos. Buen día, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a grabar un episodio dedicado a nuestras mamás, o con el tema de nuestras mamás y de la crianza que tuvieron pues con nosotros, de su manera de maternar con nosotras, ¿no? A ver, Itzel, platícanos un poquito. ¿Empiezo yo? Bueno, mi mamá, creo que es importante el antecedente de que ella es la mayor de 6 hermanos, pero la diferencia de edades entre ella y el hermano que sigue es grande. O sea, mi mamá fue la mamá de sus hermanos, así de sus 5 hermanos. Ella le tocó pues ayudarle mucho a mi abuela, que se los aventó todos seguidos después de ella. Entonces le tocó ayudar a criar a sus hermanitos. Entonces yo, si sacamos cuentas, cansada, ¿no? Fui la hija número 6, ¿no? ¿Tú eres la grande de tu casa? Yo soy la grande de mi casa. Tengo un hermano que es 3 años menor que yo y nada más somos 2. Yo considero mi crianza... Me gustaría que mi mamá, bueno, primero lo que me gustaría y luego lo que fue. Pero me hubiera gustado que mi mamá se hubiera relajado un poquito más. Era una mamá muy, muy, muy ansiosa. O sea, ella estaba súper al pendiente de nosotros, pero sobrepreocupada siempre. O sea, tú nunca la veías tranquila. Ella siempre estaba preocupada por algo y tenía 2 crías para preocuparse por una o por la otra, y a un primo mío que también nos criaron ahí entre todas juntas, es como mi hermano menor. Entonces, algo que también es bien importante que les platique es que mi mamá pues me crió a mí, obviamente, pero tengo la presencia muy cercana durante mi infancia de 2 de mis tías, a las cuales amo con todo el corazón y nos escuchan. Y son, pues, mis otras 2 mamás, ¿no? Mi papá viajaba muchísimo cuando yo estaba chica. Él viajó un montón como hasta que yo tuve 12, 13 años. Pero de que se iba y venía una vez al fin y a veces 2 semanas y así. Entonces, mis tías que estaban estudiando y trabajando y estaban jóvenes se fueron a vivir con mi mamá. Ay, güey, yo quiero. ¿Quieres unas tías así? Ay, sí. Eran las hadas madrinas. Pues que vengan a ayudarme. Ajá. Eran las hadas madrinas, te lo juro. O sea, tus tías también formaron mis parte mamás. de tu educación. Güey, vivieron en su casa. Sí, vivían con nosotros. Ay, yo les hago aquí un cuarto bien padre. Si quieren mi cuarto se los doy. Sí, que se Güey, vengan. pues, Hay aire tienes a la acondicionado, Bibi, chicas. Dile que te ayude. Pues sí me ayuda, pero no es lo mismo. O sea, la neta, a mí por eso me han hecho falta hermanas. O sea, como que en mi maternidad tengo 2 primas que son hermanas que vienen mucho a ver a Mati y así, pero no se han querido venir a vivir. Invítalas, tú no pierdas La oportunidad. Sí. no pierdas la oportunidad de decirle. Sigue luchando. Entonces, ellas tienen personalidad, las 3, mi mamá y sus 2 hermanas tienen personalidades súper distintas. Espérame, ¿son tus tías las que viven en Mazatlán? En Culiacán. Ah, okay. Son mis 2 tías que viven en Culiacán, nosotros somos de allá. Y ellas estuvieron pues toda nuestra infancia. Para mi hermano y para mí son nuestras otras mamás. Y mi primo, el hijo de una de mis tías, que no nació cuando ella vivía con nosotros, pues es el otro hijo, ¿no? O sea, nos criaron ahí como en comuna. Y lo que decía una era ley, pues, o sea, la regañada venía de quien viniera. Y las personalidades de ellas eran muy diferentes. Una era muy alivianada, consentidora y como que nos seguía mucho la onda. Mi otra tía era un poco más dura, pero muy independiente, una mujer muy, muy independiente, y yo veía mucho, mucho eso, ¿no? Y mi mamá, pues como la más ansiosa de todas, pues sabiéndose con la responsabilidad real. Exactamente, porque pues finalmente... Con la carga mental. Los plebes eran de ella, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que se hubiera relajado un poquito más. Digo, yo sé que está bien pesado,
pero yo la veía siempre muy preocupada por algo, o sea, como que en el afán de que no nos haga falta nuestro papá, o sea, ella como multitasking en todo, ¿no? Y aparte, pues no dejaba de hacerse cargo de la casa y de sus hermanas, que también eran sus hijas, ¿no? O sea, era como un matriarcado ahí muy interesante. Entonces, tengo puros recuerdos bonitos. Mi mamá es muy explosiva, pero nunca nos nalgueó ni nada. O sea, seguramente muchas veces se quedó con las ganas. O sea, ¿nunca les pegó tu mamá? Nunca nos pegó. Uy, hay mamás así. Nunca nos pegó. Sí, porque aparte es como de la generación donde sí A pegaban. mi mamá, Sí. a mi mamá y a mis tías Los profesores, les pegaban güey. muchísimo. Los A mí mi profesores. maestra de primera primaria me pegó, pero esa es otra historia, ¿no? Luego hablaremos de eso. No hablaremos de cuando me Ya pegó estoy la muy maestra en la cansada. primaria. A ver, ¿y luego? Entonces, nunca hubo un solo golpe. Ya Sí nos estamos bien gritaba. cansados de los golpes. El grito de mi mamá ese sí era poderoso, ¿no? Era de que entendías. Hijos de la chica. Y el ojo así que te Sí, a huevo. echaba, ¿no? La cara desfigurada era Lo como- máximo, así la peor. Yo me acuerdo, mi mamá va a oír esto y va a decir que no es cierto, pero sí es cierto porque mi hermano es testigo y él puede venir a testificar. Chingado, no sé qué, era su chingado, iba y venía para todos lados. Pero así ni una nalgada, ni un golpe, ni nada. Probablemente alguna vez me levantó del suelo chiquita cuando me tiré a hacer un berrinche y me levantó de las ¿Ya greñas berrinchuda? seguramente. No era muy berrinchuda, era muy metiche yo. Hasta la fecha. mi Hasta la mamá fecha me eso no gusta se me el quitó chisme. nunca. Entonces, en una palabra, yo podría resumir en 2 palabras la crianza de mi mamá como muy amorosa y muy ansiosa. Pues qué chido, la neta. Sí. Y creo que por eso eres tan buena mamá tú con Alia. Sí. Es que tuve 3. No, es qué que padre, qué agarraste de gusto, todo. qué- ay, Qué chido, güey. No, mi mamá sí fue prueba de fuego, la neta. Cuéntanos ahora de tu mamá. A ver, espérate, antes de que empiece Julieta, yo quiero saber qué te hubiera gustado. O sea, 3 cosas que te hubiera gustado de tu mamá. O ¿De sea, mi que mamá? hubiera hecho tu mamá. Me 3 hubiera cosas. gustado que se hubiera preocupado un poquito menos. Ajá. Yo sé que es muy difícil y le agradezco muchísimo que siempre estaba súper al pendiente de nosotros, pero en eso te resumo las 3. 3 cosas que me pides. Que se Ok. hubiera preocupado un poquito menos porque lo estaba haciendo muy bien. A ver, yo tengo una pregunta. Tú que, o sea, tu papá viajaba, Ujú. tu circunstancia fue otra, pero al final tú criaste sola a Alia en muchos Aspectos. Ujú. Y mucho tiempo, o sea, no de que nunca apareció el papá, pero si sumamos la cantidad de tiempo, pues tú fuiste Pues la crianza principal, la la creadora. La creadora principal, la cuidadora principal. Al tú ser la cuidadora principal de Alia, ¿qué comprendiste, en qué conectaste? ¿Cuál fue así como, no manches, mi mamá, wow con esto? Para empezar, no sé cómo se dividía. O sea, si yo siento que toda mi atención, mi mortificación y todo se centra en una sola hija, no sé cómo le hacía con 2. O sea, eso es lo principal que admiro mucho de las personas que tienen muchos hijos, que admiro de ti. O sea, no sé cómo se dividen. O sea, es como muchos caminitos de preocupación cada uno de los hijos. Y no sé cómo le hacía para estar siempre presente en todo. O sea, porque yo, festival de la escuela, mi mamá estaba ahí. Cosa que me tocaba, mi hermano, la cartulina el domingo. Ahí estaba con la cartulina el domingo. O sea, era tan resolutiva y nunca recuerdo haberla visto llorando. Ah, pero eso era muy común, se encerraban bien cañón. O en el baño. A en lo el mejor baño. debí de sí, haberla claro. asomado al... No, pero fíjate que eso es algo que me cae en mente ahorita. Mi mamá no llora. O sea, a lo largo o sea, de las cosas muy emotivas y eso, mi mamá no llora. Entonces, pues seguramente todo Sí, está bien. se lo llevaba por dentro. Entonces, no sé cómo le hacía para hacer todo. Para ser mamá, para ser esposa, para ser hermana, para ser Ama mamá de de sus casa, hermanas, sí. para ser ama de casa, para trabajar, para andar en la sociedad de padres y en todo lo que te imaginas. No sé cómo le hacía. Yo creo que no dormía nunca.
Pues hay que invitarla a que nos dé una plática. Sí, hay que invitarla a que nos oriente. Tan chula tu mami. Que nos oriente. ¿Y tú? Cuéntanos de tu mamá. Ay, mi mamá. Fíjense que creo que siempre es importante un contexto. Si me voy así como a la raíz del por qué mi mamá fue el tipo de mamá que fue, porque ya no es. Uh-huh. Mi bisabuela fue excelente mamá, pero enviudó. Uh-huh. Y en cuanto enviuda, ella interna, pues en internados a sus hijos, valga la redundancia. Y a mi abuela le toca ser internada desde los 3 años. Uh-huh. Entonces mi abuela no tuvo mamá. O sea, creció muy solita. En cuanto se queda huérfana de papá, pues también se queda huérfana de mamá, por así decirlo, porque pues la internan, ¿no? Y mi abuela agarró como mucho coraje me quitaron a mi papá, me quitaron a mi mamá, y creció como con todo eso, ¿no? Entonces, fue una mamá muy ruda y muy presente en unos aspectos como muy peculiares. O sea, mi abuela yo me quedé sin nada a la hora que se murió mi papá. Entonces, materialmente, a mis hijos no les va a faltar nada. Escuelas las mejores, se casa con mi abuelo, que es súper buen proveedor. Hasta con nosotros fue mucho de toma y tienes que ahorrar, y, o sea, como que la economía la llevaba muy como espléndida. No muy espléndida, porque tenía también como miedo a quedarse sin nada. Ajá. Pero que siempre tuvieras lo justo. Okay. Y que no te faltara nada. Ajá, y que supieras cómo hacerlo y cómo ahorrar, y agarra de aquí poquito y agarra de acá otro poquito, pero no era... Bueno, yo fui la primera nieta y conmigo fue un poco más cercana, pero en general con sus hijas fue como muy controladora. O sea, como que su manera de estar presente, pues la echó a los dados, ¿no? O sea, yo creo que ser presente es esto, y entonces se las traía cortitas en ciertas cosas, en otras no, pero no se las traía cortitas en cosas como, por ejemplo, a mí era mucho de... Calificaciones y eso no. No, más bien, o sea, no como en ser responsable, sino como, por ejemplo, a mí era de que no cruces la pierna. No agarres bebés, porque los muchachitos que te vean van a pensar que eres madre como soltera. Todo lo social o todo como, okay, el que dirá, okay, y así, ¿no? Okay. Pero realmente así como, ¿qué sientes, qué piensas? Así, ¿no? Fue muy seca y fue muy parca y fue así como muy a lo que iba, ¿no? Ay, no, a mí se me hace como tan interesante como cada mamá toma... pues la supervivencia, o sea, como cada actitud por supervivencia de lo que ellas vivieron, ¿sí? ¿No? O sea, la verdad. Y es una cadena que, como dice Julieta, viene de la abuela, desde la bisabuela, la abuela, la mamá, tú. Sí, y a mí me hacía mucho ruido cuando en psicología escuchaba de que se tarda 4 generaciones en cambiar o sanar algo que pasó, ¿no? Valiendo y entonces yo decía... Deja no manches, la cuenta de las generaciones. Si me pongo a pensar, mi mamá... o sea, no quiero calificar porque cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía, pero muy de acuerdo. Siento que mi mamá hizo mucha chamba extra a la que hizo su mamá. O sea, mi mamá fue mucho más permisiva, pero a pesar de ser permisiva, porque mis tíos se ríen de que llegaban a casa de mi abuela y le decían, mami, ¿puedo? ¡No! No siquiera le habían preguntado que ella les había contestado que no, y les decían de que, ¿ves? No me deja. Pues es que ni siquiera sabe, pero no me va a dejar. Y mi mamá sí nos dejaba, pero por ejemplo, mi mamá fue mamá a los 22 años, y pues, no sé, por ejemplo, a mí mi mamá me traía súper de que ella me hacía vestidos y me traía igual que ella, o sea, como como que trataba de conectar, pero a su manera. Muy a su manera, que no era la mía, ¿sabes? Y tuve muchísimos roces con ella desde chiquita, me regañaba muchísimo. Lalo, mi hermano y yo nos peleábamos muchísimo, y mi mamá era, para demandarla al DIF. O sea, cinturón, chancla en la boca, nos pellizcaba y nos marcaba las uñas, nos reventaba así de que llegabas con el labio floreado. O sea, mi mamá... Háblale al DIF. Era del DIF. Es más, yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, salió el diario de Daniela. Ajá. Y salía Martín Rica. Sí. Y el papá lo golpeaba y lo maltrataba. No me acuerdo de esa parte. Y entonces en los anuncios, como era una novela para niños, en los anuncios decían, si tus papás te golpean... O sea, era como una estrategia de llegar a los niños para que pudieran denunciar. Familiar. Y yo siempre anotaba el número. Ay, no. Y yo decía, güey, es que no debería reír, más bien quiero llorar. Oye, pero ¿nunca hablaste?
Pues no, porque era como colada y yo no sabía, o sea, era el número de México y ya ves que antes no, pues ahorita el celular marca 55, antes tenías que marcar 01 así, pues yo vivía aquí en Guadalajara y pues no sabía marcar a México, pero güey, yo sí tenía ganas de que alguien, obviamente no sabía que me podía llevar el DIF, si no, no hubiera tenido ganas de marcar, o sea, yo pensé que en mi mente van a llegar y la van a regañar. Ajá, algo, sí, ¿sabes? le van a decir algo, le van a pegar con el cinto. Sí, pero fue muy, muy agresivo. O sea, mi mamá ya escuchaba gritos y era de ¡ya! Y entiendo que estaba desbordada, o sea, ahora la entiendo que estaba desbordada por muchas cosas. Nos tuvieron a 3 y se estaban volviendo locos. Y mi papá quería 2 equipos de básquet. Ay, Dios. Después perdió 2 bebés. Lalo y yo, es real, nos peleábamos cañón. O sea, una vez hasta me enterró un cuchillo. O sea, mi casa fue Yumanji, de verdad. De verdad. Y imagínate, o sea, de por sí siento que tu mamá bien estresada, ahora imagínate tu mamá cuando los veía pelear con el cuchillo. No, mi mamá tiene 1000 anécdotas, les voy a platicar una que es así como mundialmente famosa. Mi abuela paterna es de Yahualica, de un pueblo, ¿no? Entonces, en algún momento a mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea, o sea, no bastaba con la cachetada, la tumbado de dientes, el pellizco, el jalón de pelo. O sea, yo sentía a veces que me jalaba la oreja y como que se desprendía la piel del cráneo. Que te tronaba, que te sí, tronaba. A mi mamá también me golpeaba bien feo y yo sentía que tronaba la oreja. Entonces, aparte era peor porque yo siempre fui la más tronca de los 3, entonces mi mamá decía, 1, 2, y entonces Lalo corría y siempre fue una bala y hasta la fecha nadie lo alcanza, gana todas las peleas de boxe, así. Entonces Lalo corría y decía, si corren les va a ir peor. Entonces yo me quedaba, descargaba toda su furia conmigo mientras Lalo corría 3 kilómetros y mi mamá iba y lo correteaba y vivíamos y ya estaba cansada. Pero güey, los vecinos no se metían a defendernos. Güey, yo creo que los vecinos echaban una risa. No, o también eran iguales acá. Eso es lo más probable. Entonces, yo me acuerdo que Lalo, pues chiquito, güey, flaquito, pasaba entre los coches así y esquivaba y mi mamá, ¡te voy a agarrar! Pero ya lo agarraba cuando ella ya estaba cansada, ya me había madreado a mí, o sea, toma. Güey, Lalo me representa, yo hacía exactamente lo mismo. No, se pasa. Y los pleitos de Lalo y yo sí eran muy cañones, pues. Pero me acuerdo que mi mamá se acercó a mi chata, a mi abuela paterna, y le dijo, señora, ¿cómo le hizo usted con 10? Sí, deme un tip para cuando se peleen. Pero yo siento, te lo juro que yo siento que mi chata no pudo haber sido tan malévola. Yo siento que lo hizo para que nosotros escucháramos y ya no nos peleáramos. Le dijo, ponle manteca en la espalda, una al otro, y que se la coman de la espalda del otro hasta que se ingran. Y yo dije de que, o sea, yo escuché que mi chata ¿Y tú dije ni siquiera sabías que eras manteca? No, sí, ya teníamos, no sé, 8 y 6, algo así, ¿no? Yo soy la más grande. Yo me acuerdo que la escuché y como que dije que ilusa mi chata, cree que mi mamá, güey, siguiente manteca. Pleito, manteca, pero mi mamá le subió la intensidad. Ajá. O sea, me puso manteca a mí. Y tenía yo nada más así como la blusita interior. Ajá. Y Lalo en calzones, ¿no? Ajá. Entonces dijo, te vas a comer, se tiene que comer uno, y yo de que, güey, no va a suceder, ¿sabes? Y dice, se van a comer uno, la manteca del otro, pero si se vomitan, se tragan también la vomitada. Ay, no puede ser, está de película de terror. Entonces, espérate. Eso yo lo vi en la gente detrás de las paredes. Espérate, la película esta de Sin Pies Humanos, no sé. No, otro tema. Este es para otro tema. Es muy terrible. Y entonces me pongo yo y Lalo vomitándose se la traga, ¿no? Completa. Y Lalo y mamá, ¿y si vomitas, cabrón? Te la comes. No, mamá, no. Y, así, ¿Y no vomitó? No, se la acabó. Entonces, güey, me acuerdo y me da asco y me da risa. Espérame, yo quiero saber la manteca. ¿La manteca inca? O sea, ¿así? Sí, pero eran barras de manteca o nada más. No, como pedacitos. Ajá, okay. O sea, nada, pero güey, horrible. Sí, claro. Y entonces ya después le toca a Lalo y Lalo estaba así como a gatas y yo me lo iba a comer y antes de comérmelo lo vomité. Y Lalo escurriéndole así de la espalda la vomitada y mi mamá, te la tragas y yo... Y Lalo, ya mamá, por favor, ya que no se la coma. Y lloraba, estaba llorando. Sí, Lalo, claro. O sea,
Súper desesperado con Siento la que los vomitada, vecinos sí. decían, güey, ¿qué pedo con esa casa de loco? O los vecinos hacían lo mismo. Sí, o sea, yo ya creo las que técnicas, había quién vecinos que sabe. hacían lo mismo, la neta. Sí, algunos los conozco, otros no. Sí los regañaban muy feo, pero mi mamá era la reina de ahí de los golpes y de Del todo. maltrato. Sí, del maltrato infantil. Entonces, Lalo, te digo que todo escurrido, pues ya de que pidió piedad y de que ya que no se la acabe, o sea, me vale, prefiero irme a bañar de la vomitada, ¿no? Entonces, sí hacía... ¿Y se dejaron de pelear? Ay, claro, no. O No sea, funcionó. mi mamá vio que eso no funcionaba y la verdad es que, o sea, dice mi mamá que conmigo le batalló mucho porque, o sea, me llevaba a psicólogas y así y le decían, es que tu hija es súper inteligente, y eso es muy difícil porque, pues, te da 3 vueltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene otra anécdota que yo llegaba y le decía de que, mamá, no me apagues la luz de mi cuarto porque hay monstruos. Y entonces mi mamá, oye, Elisa, la psicóloga, es que Titi que tiene miedo que hay monstruos. Ah, córtaselos, o un curso que fue, no sé qué. Entonces llegaba mi mamá y decía, vamos a ir a matar a los monstruos a tu cuarto para que duermas y que no sé cuánto y así. Y que me le quedaba viendo y le decía, mamá, los monstruos no existen. Y entonces, ¿por qué si no existen? ¿Por qué te vienes a mi cuarto si ya sabes que no existen? Y que yo, pero dice, me acuerdo perfecto, o sea, mi mamá siempre platica y dice, tenía las 2 colitas marcadas en mameluco que sonaba y así dijo, habló súper bien, tenía 3, 4 años y que volteé y le dije de que, mamá, los monstruos no existen, pero mi cabeza piensa que sí. Y yo no puedo hacer que mi cabeza no Deje de piense. pensar. No me apagues la luz y punto. Desde ahí se dio está la cuenta que vas a solución. ser psicóloga. Pero en lugar de que mi mamá dijera de que, Estás ok, o le dejo la luz prendida, que es lo que yo haría, ¿sabes? O sea, si sí se duerme y le dejo la luz prendida, pues se la dejo prendida. Pero mi mamá dice que había como una rama o sea, como una rama o una línea de psicología, pedagogía, pediatría que te decía así como... Al mes Bajante. lleva a los niños al cuarto y no los agarres y déjalos llorar. Y mi mamá era así como, pues tengo 22 años, lo hago by the book de lo que me están diciendo. Ajá. Y ya. Entonces, pues era la lucha como de poderes, ¿me entiendes? Que yo veo que Matilda también, o sea, todo el mundo me dice, es que es tu clon, tiene tu carácter y es igual de mandona y es igual de impositiva y así. Pero pues yo no me peleo con Matilda. O sea, hay cosas como lavarle los dientes que le digo, no, mi chava, esto aunque me hagas berrinche, pelas, o sea, No lo es vas a hacer, negociable. ¿sabes? Y hay otras cosas que, mamá, quiero tal, pues toma tal, ¿me entiendes? Y siento que mi mamá luchaba mucho y peleaba mucho de eso conmigo. Eso conmigo. Con Lalo era con las travesuras, David era sus dagas, o sea, como que con cada uno tuvo sus temas, muchos años. Y te digo, pues sí, fuimos niños del DIF muchos años. Y luego ya que se separan, mi mamá empieza a tomar terapia y luego se mete a la NON y empieza como a observar muchas de sus conductas, empieza a entender muchas cosas. Hubo épocas en las que David, mi hermano, no le habló, hubo épocas en las que yo no le hablé, hubo épocas en las que Lalo es el que menos, siempre fue como más afín a ella. Pero, yo empecé a sanar mucho antes de ser mamá, cuando empecé a ver cómo ella se empezó a acercar a mi abuela. Uh-huh. O sea, como que yo sentía, mi abuela nunca le pidió disculpas, nunca hizo así como por reconocer sus errores, y aún así mi mamá, de hecho tengo por ahí un texto, se los voy a subir a la página que le escribí a mi mamá, que decía que como un cachorrito se le acercaba a mi abuela y mi abuela se empezó a enfermar hace unos años y mi mamá era de que, mami, yo te baño, mami, te chiqueo, no como mi otra tía, que mi otra tía se desvive por cuidar, mi mamá nunca ha sido esa persona que se desviva por cuidar, pues, pero yo la vi, o sea, como quitándose todas sus heriditas para poder conectar con su mamá, ahora que su mamá no le representaba como un miedo, como un miedo porque estaba enferma. Y como que ahí dije, no manches, wow, que ella está pudiendo ser esa hija, a pesar de no llevar como tal una terapia. O sea, yo llevo años en terapia para poder sanar la imagen de mi mamá, y mi mamá necesitó ver indefensa a su mamá para acercarse. Entonces ahí como que empecé de que, no, oye, a lo mejor sí eres bien chida. Uh-huh. Y entonces me empecé a acercar, pero me acuerdo perfecto que tenía como una regla con mi terapeuta. Si yo me sentía fuerte para aceptar el rechazo de mi mamá, porque luego es de que
estás platicando con ella y le marca a alguien y espérame, y ya se perdió 2 horas y tú ya te tienes que ir y ya no te peló, ¿no? Y hasta la fecha es así en muchas cosas. Y mis hermanos y yo decimos, güey, nunca nos pasa eso a nosotros. O sea, no está con alguien y tú le marcas y deja de atender a la otra persona por atender a sus hijos. No. O sea, sigue con la otra persona y te desvía la llamada. Uh-huh. Y no al revés. Uh-huh. Entonces a mí eso Te ponía mal. me ponía mal y la peleaba y me desgastaba y así, ¿no? Entonces el acuerdo con mi psicóloga cuando yo ya vivía sola era, vas a ir con tu mamá el día que tú te sientas fuerte para aceptar ese rechazo. Para que si le habla a alguien, tú le digas, bueno, bye, y te vayas. Sin, no manches, no me peló, porque ella así es, ya, ¿no? ya. Y tiene sus maneras muy particulares de demostrarnos su cariño. Cocina riquísimo y te hace, o sea, yo le mando recetas de que, bueno, ahorita casi no me está chequeando mucho con las recetas porque viene a ayudarme con los niños. Pero le decía, quiero esto. El viernes tenía hecho eso. Mamá, necesito gel para las cejas. Al día siguiente iba y me compraba. O sea, tiene como mi abuela sus maneras de demostrar amor y que eres su prioridad, ¿sabes? O sea, no lo va a dejar pasar un mes. Lo retiene lo que necesitas y lo ejecuta. Pero ahora como abuela, no manchen cómo la he disfrutado. Qué chido. O sea, en algún momento me preguntaron si no me daba como celito ver lo que hace con mis hijos que no hizo conmigo. O sea, haz de cuenta, Matilda entra en crisis y yo, Matilda, ya, basta, no sé qué, y mi mamá, Mati, respira. ¿Qué te parece? Yo de que... sí, ¿Esa te la sabías desde antes o cómo? No, la acaba de aprender. Exacto. Entonces, no me da envidia, no siento feo porque... Más bien sientes bonito, ¿no? O sea, ¿sabes qué siento bien padre? Porque digo, si mi mamá hubiera sabido cuando yo era chiquita todo lo que sabe ahora, esa es la mamá que me hubiera tocado. Sí. Exacto. Y lo disfruto. O sea, como que... deja tú que sean mis hijos, que eso pues lo disfruto muchísimo, ¿no? Pero el poderme ver en mis hijos e imaginarme que ella hubiera querido hacerlo así conmigo, no manches, se me hace... Es muy reconfortante. Qué padre, Está ¿no? bien Sí. chido, porque aparte me ha dejado reclamarle, pelearla, pegar de gritos, patalear y me dice de que sí, o sea, mi mamá sí nos ha dicho de que sí, échame todo lo que a mí me toca. O sea, yo sé en qué la regué y dime, ¿qué más? O sea, hazme mi lista y así, ¿no? Entonces, me ha dejado desahogarme. Eso está súper increíble. Cañón. Porque es muy poca la gente que te dice, échamelo. Sí. O sea, dime, la mayoría de la gente te va a decir, Y yo eso creo no que es más- cierto, eso y- no y pasó, yo lo te voy a estás decir una viendo cosa. diferente. Ajá, sí, exacto. Y yo creo que más una mamá que se esfuerza, que somos mamás, o sea, te esfuerzas un chingo. O sea, como, esta perra no le bastó todo lo que hice. No, mi mamá es como, sí hice mucho, pero sí sé que la regué. Y creo que Qué para chido, ella, ¿no? o sea, Sí, como que para sí, ella es más está fácil. súper imponente eso. Como que para ella es más fácil reconocerlo porque tal vez le hubiera gustado también que su mamá lo hiciera, ¿no? Claro. Ujú. Y sabe que la regó su mamá en muchas cosas y pues hay cosas por sanar. Tendemos a repetir patrones y está bien cañón cuando dices no. O sea, Cuando rompes eso. Cuando lo rompes, Ese ajá. lacito. Me acuerdo mucho que si hay niños chiquitos, censúrenles esta parte porque no la deben de escuchar. Cuando unos de mis primos estaban chiquitos, mi tía no tenía para que les llegara el niño Dios. Y yo tenía algunos ahorros y entonces yo fui y les compré para que les llegara el niño Dios, ¿no? Entonces mi papá y yo fuimos y les acomodamos los juguetes en su zapato. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, o sea, mi mamá era de que no te va a traer nada porque se pelearon tú y tus hermanos. Y pórtate bien porque el niño Dios... Y para mí era un momento muy padre, pero, güey, hubo una Navidad que el niño Dios nos dejó unos conejitos con unas cartitas de te portaste muy mal en este año y no sé cuánto y así. De traumatizante, ¿no? Y mis papás estaban los dos de acuerdo con que ese fuera nuestro regalo y mis tíos se metieron de que claro que no les van a dejar eso y fueron a comprarnos de último momento otras cosas y abajo le pusieron, me arrepentí, tus regalos están en alguna parte de la casa. Ay, qué hermosos. Pero güey, tíos. nos hicieron sufrir varias Navidades con ese tipo de cosas. O poquitas cosas porque nos peleábamos mucho, o ropa y zapatos, ¿sabes? O sea, como mis papás siento que no disfrutaban esas cosas. Entonces, o sea, más bien las padecían. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo les dejo los juguetes a mis primitos,
bajan al día siguiente y veo sus caras a la hora de abrir los juguetes y así, y para mí fue una emoción grandísima, y ahí fue el día que yo dije, qué triste que mi mamá se perdió de esta sensación. O sea, más que yo. Era como un castigo. O sea, Sí, la Navidad pero... era un momento de saldar cuentas. Ajá, pero yo decía, qué triste para ella Que no vio mi cara. que no está disfrutando esto que yo estoy disfrutando con unos que no son mis hijos, ¿sabes? Y justo esta Navidad, que fue la primera de Mati como más consciente, le pusimos los regalos, fuimos a casa de mi abuelo y mi mamá se quedó a dormir también. Para ver. Y a la hora que iba bajando Mati de las escaleras, mi mamá la grababa con una cara de que dije, güey, ya puedes sentirlo. ¡Qué chido! O sea, qué triste hubiera sido que mi mamá se muriera sin haber vivido esto. Entonces, sí, la neta le estoy disfrutando muchísimo como abuela, porque a través de verla como abuela, sé que de haber trabajado todo eso, hubiera sido la mamá. O sea, como que siempre decía, yo no tuve la mamá que necesitaba, la mamá que necesitaba era mi nonó. Y no me tocó de mamá, me tocó de abuela. Y ahora que veo a mi mamá con mis hijos, digo, es que sí era la mamá que necesitaba, nomás no sabía cómo hacerlo. Es que dicen que, bueno, no sé, pero a mí sí me ha tocado ver historias donde fue una mamá muy ruda o un papá muy rudo, y cuando es abuelo como que... Sí, es un cambio. Se vuelven como más sensibles, ¿no? Es un cambio. Mi abuela fue una mamá muy ruda, mi mamá lo padeció mucho, y como abuela, digo, no era la dulce abuelita de Caperucita, pero fue muy buena abuela. O sea, ninguno de mis primos ni yo tenemos queja. Yo soy la primera nieta. La consentida. Y sí, yo era la consentida, y ella decía... Es que las primeras nietas sí tenemos un lugar ella especial, lo decía, la Itzel es la que mejor me cae. Fíjate que ahorita que empezaste a platicar esto, y ya para que nos cuenten ahí, mi mamá más que no era tanto la amenaza, pero era yo con tanto cariño que te lo hice, y sí, tú como no, la victimización. Como pero es que hacerte como que les sentir encanta. mal. Pero una vez que yo no me quería comer unas quesadillas, que me hizo con tanto cariño y me dijo, y come, no sé qué, no sé cuánto, y yo, no me lo voy a comer, o ya no quiero, lo que sea. Con tanto cariño que te hice esas quesadillas, y tantos niños, mira, me acuerdo perfecto, que no tienen que comer. Yo empecé a llorar, pero lloré como 3 horas, en serio. O sea, tú llorabas lo que tu mamá no lloraba. Yo lloraba lo que mi mamá no lloraba, y lloré, y mi mamá ya sí, histórica de qué hice, porque le dije comiste la comida? Claro que no, porque ya no podía, porque estaba llorando. Y entre el moco y la salida. Salió peor. Mi mamá ya estaba así, y ya luego, ahora nos reímos mucho de eso, porque dice, me arrepentí tanto de haberte dicho eso, porque ya me tenías harta, pero de lo que chillabas. Muy bien. Pero es que sí, o sea, la neta es que, ¿cómo fue tu mamá de abuela de Alia? No, pues, nada que ver. Se desvive por ella, y como Alia es muy parecida, mi mamá es muy mona y muy arreglada, y Alia también. Yo nada como ella. Y Alia es como la hija que ella le hubiera gustado tener, así de toda cute y toda arregladita y todo eso. Entonces se disfrutan muchísimo desde que estaba chiquita. Fue una abuela súper presente, súper consentidora, súper cariñosa, y aunque se preocupa mucho por Alia, pues ya la preocupación me toca a mí, ¿no? Entonces se relajó. Como dices tú, la mamá que nosotros hubiéramos necesitado es la que vemos como abuela. Está súper interesante, ¿no? Eso. Te espera una gran sorpresa. Me espera, sí. Bueno, pues lo mío, la neta, lo de mi mamá está intenso, ¿eh? Échale. Y ahora que estás diciendo como de los, pues que la generación, dije, puta, a mi abuela Victoria, a mi abuela la regalaron. O sea, no sé cuántos hijos tuvo mi abuela. La verdad es que yo soy súper despegada de mi familia. Y más de despegados de la familia de mi mamá. Pero a mi abuela la regalaron. Ajá. Entonces la crió una señora que se llamaba Andrea. Que yo tengo recuerdos muy poquitos de mi bisabuela, ¿no? La quería mucho y era como muy ruda. Andrea. Era una mujer, Andrea. Una ¿Qué mujer muy ruda. Qué nombre tan interesante, sí, para la época. Ajá. Y ella la crió a mi abuelita Victoria. Y ya, pues, mi abuela se casa. Oye, ¿de qué edad la regalaron? No sé. Yo solamente eso se lo sé por mi mamá, y la verdad es que no sé como el linaje de... Indaga, mija. Por favor, necesito saberlo. No les voy a contar. Quiero tu árbol genealógico. Y a mí me urge hacer constelaciones, güey. O sea, neta.
quisiera. Primero infórmate. Bueno, entonces, después de eso, mi abuela tuvo 11 hijos. Mi mamá... Victoria tuvo 11 hijos. Mi abuela Victoria tuvo 11 hijos y mi mamá es como de las de arriba. O sea, arriba de ella están como 3. 11 hijos, no puedo Y conocer. curiosamente a mi mamá la regalan cuando ella... O sea, mi mamá crece y como en la primaria, mi abuela o sea, nada más a ella, la regalan con una tía abuela. O sea, mi mamá la crió mi tía abuela, la hermana de mi abuelo. Ajá. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Mi tía... ¿Y como por qué la regala? ¿Porque eran muchos? No sé, pero yo siento que fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi mamá en cuestión de vidas. Porque la verdad es que mi mamá es totalmente diferente a sus hermanos y a cómo crió mi abuela a mis tíos. Y mi mamá se volvió muy trabajadora y muy consciente de su salud. O sea, todos los demás son como muy viciosos, tienen muchas adicciones y ella cero. Ok. Entonces yo siento que fue lo que mejor le pudo haber pasado a mi mamá, ¿no? Que mi abuela la haya regalado y que la haya criado la tía abuela. La tía abuela. Entonces crece, se vuelve adolescente y ya pues se casa. Viene lo de mi papá se va y siento que ella como que Lo que sucede aquí es que cuando mi papá se va, yo tenía 5 años, mi hermano me lleva 4 años, 9 años. Como que la pérdida de mi papá le afectó mucho más a mi hermano mayor. Entonces, ella como que toda la atención fue sobre él. O sea, de hecho, nuestras vidas de mi hermano y yo son totalmente diferentes. O sea, mi hermano nunca trabajó, yo empecé a trabajar desde los 12 años. O sea, como que siento que mi mamá lo sobreprotegió. Porque yo tengo recuerdos de la primaria, que yo iba en 3º y él en 6º, que a él le hacían bullying. Y yo me metía a defenderlo y entonces me colgaba así con los morros. ¿Sabes? Perfectamente. O sea, literal yo... Y ya después la neta, yo también le hacía bullying a él. O sea, de que es algo que la trabajé y yo decía, ay no, ¿por qué fui tan maldita, no? Entonces toda mi infancia, yo siento que yo peleé mi infancia como... Era muy traviesa. Pero yo siento que yo buscaba como atención, ¿sabes? O sea, era muy, muy traviesa. O sea, malilla. Entonces siento que... El otro día escuché contando una anécdota que una conocida me dijo, ay, pues, obviamente querías atención. Y sí, la neta, buscaba yo atención. Pues, ¿cómo no? Mi mamá era de las que nos pegaba, o sea, nos pegaba muy feo también. Y yo era de las que corría. Y me le paraba así en la puerta y le decía que no me alcanzas. Y te lo juro que tengo un recuerdo. Yo no sé mi mamá por qué hizo eso. Salió con la chancla en la mano. Se quitó la chancla así y salió corriendo, o sea, me corrió como 2 cuadras con una chancla y con otra descalza y hasta que se cansó. Oye, es bien difícil correr con chanclas. Sí, es que los de Veracruz tenemos una habilidad para correr con chanclas. Y la neta, o sea, son yo los Nike de los de Veracruz. De todo, o sea, neta, yo hacía de todo. Recuerdo que también, pobrecita mi mamá, la neta, yo dije, se la rifó, porque llegaba cansada, asoleada, imagínate. Entonces, ¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá trabajaba en un taller de costura. Es muy buena cosiendo. Bueno, era porque pues ya la vista, ¿no? O sea, no la perdió, pero pues ya no pues puede, ya no es la está tan fina. Ajá. Tengo un recuerdo que también dije, ahí sí me pasé de lanza. Yo así le lavaba el cerebro a mi hermano y le decía, ahorita que venga mi mamá, va a llegar más o menos como a las 3 de la tarde, desde arriba hay que echarle un balde de agua fría. Y cosas así que yo siento pues es que tú estabas enojada porque no estaban ahí. Ajá, o sea, cosas así que... Para refrescarla. Estaba mal, güey. Ay, a mí ahorita échame una. Entonces, la verdad es que fui muy malilla, pero siento que gracias a ese... O sea, como a... No sé, como que siento que mamá utilizó mucha psicología inversa conmigo, inconscientemente, porque era así como de que... Si no quieres ir a la escuela, no vayas. Entonces yo decía, no, sí tengo que ir a la escuela. Para darle la contra. Porque pues yo decía, uy, pues es que tengo que ir a la escuela. Entonces me volví muy responsable desde muy niña. O por ejemplo, ya cuando era adolescente, desde muy pequeña era, toma los condones para que no me salgas embarazada. Y yo decía, o sea, yo perdí mi virginidad muy grande. Y yo decía, güey, pero ¿cómo voy a quedar embarazada? Porque, o sea, como que era muy responsable. Ajá, sí. Desde muy chiquita porque yo decía, no. Porque aparte veías que a ti no te sobreprotegía, o sea, tú te embarazas y ¿qué vas a hacer? Sí, exacto.
Exacto. Entonces siento que todo eso a mí me ayudó. Ana, ¿y le echaron el balde de agua fría? Sí, sí, yo no sé cómo no le dio temperatura, ¿no? O a lo mejor sí le dio, no me acuerdo. Pero, o sea, como que su ausencia energética, porque la verdad la admiro mucho en cuestión de que se la rifó. O sea, mi mamá no tiene estudios, o sea, no tiene una carrera. Ella nos mantuvo mucho tiempo de que trabajaba en talleres de costura. Nosotros tuvimos muchísima escasez en la niñez, de muchísima. todo tipo. Y la verdad es que yo sí, ahorita que dices, yo nunca la vi llorar, yo tengo recuerdos así feos de que, por ejemplo, ella tenía mucho trabajo para el 10 de mayo, que le hacía muchos frases, sí. O cuando los niños entraban a la escuela. Yo me levantaba para irme a la escuela y mi mamá llorando en la máquina de coser. De que yo, ahora que entiendo, pues no le alcanzaba el dinero y lo estiraba, ¿no? Tengo un recuerdo, ya tenía yo más o menos como 10 años, ya era como un poquito consciente, que no teníamos que comer, fíjate, y nos sirvió, así como que nos sirvió como 2 tortillas a cada uno con queso, no sé qué, y así. Y yo me acuerdo que ella no se sirvió. Y yo dejé de comer y le dije, no quiero, ya me llené. Claro que no, güey, yo tengo un chingo de hambre. Pero era para que ella se llenara. Ajá, para que ella comiera. Entonces siento que como que su ausencia energética a mí me hizo muy responsable y muy empática con la gente. Y la verdad es que se lo agradezco mucho porque así como ella la abandonaron, o sea, y así como a mi abuela la regalaron, ella tuvo la opción de abandonarme también, ¿no? O a su hijo. Y nunca fue una opción. Para ella, o sea, hizo, como dicen, hizo lo que pudo con el poco conocimiento y las pocas herramientas que tuvo, pero siento que sí, a lo mejor me dejó huellas que se trabajan en terapia, Sí. Pero la verdad es que me hizo la mujer que soy ahora y yo estoy totalmente agradecida. Si yo tuviera que elegir a una mamá, yo la elegiría 1000 veces. Solamente con un cambio. Con una cláusula. Porque aparte mi mamá, o sea, muy fuera de que mamá, que ahora en terapia ya la coloqué en mi corazón, o sea, a mí mi tarea fue colocarla no siendo mamá, o sea, como mujer, como siendo mujer, como siendo una amiga. Y mi mamá es súper divertida, ¿eh? O sea, es como muy inocente, como que tú platicas con ella y dices, o sea, es muy chistosa, sin saber qué chistosa. De verdad, yo me la paso toda madre con ella cuando hablo con ella, o sea, cuando nos vamos que voy a Veracruz y salgo, es muy chistosa, o sea, hace cosas muy chistosas sin saber qué chistosa. Pero yo creo que si tuviera que cambiarle algo a mi mamá, sería solamente que no fuera tan miedosa, porque ella sí, en la educación que nos dio era súper miedosa. O sea, por ejemplo, yo empecé a andar en bicicleta, güey, en la universidad, güey. O sea, estaba en Vallarta y me dice una de mis mejores amigas, güey, llévate la bicicleta porque nos fuimos rentamos unas bicicletas, llegamos al destino y teníamos que regresarnos en una bicicleta de esas que son dobles. Sí. Y se puso peda una amiga. Y yo, güey, no, regrésame, o sea, yo no sé andar en bicicleta. Entonces, no, llévatela, güey, no puedo manejar. Y yo recuerdo que yo así en la pinche, en el parque, y yo arriba de la bicicleta diciéndole, ¡quítense! Güey, yo no sabía hacer esto. Hasta la fecha yo no sé patinar, o sea, que tengo unos patines que quiero patinar y así. Y cosas así que no, porque ella era como de, no, porque te puede pasar algo. Güey, pues es que imagínate que te pasara algo, ¿con qué iba a pagar las medicinas? Sí, o sea, fue muy miedosa, o sea, la verdad, muy miedosa. Y la verdad es que eso sí lo hubiera cambiado de ella. Fíjate que ahorita que te escuchaba, como que para mí tuvo mucha lógica. A ella la regalan a los 11. Y pues ella se desconecta de la maternidad. Sí. Y justo a esa edad es lo que tú en el otro podcast mencionabas. Me bajó y nadie me explicó, me tenía que rasurar. O sea, justo en ese momento es cuando tu mamá tiene una desconexión. Y claro, o sea, te dejó un poco a ti, no te dejó de dejarte abandonarte, sino que te dejó a ti un poco sola, porque ella se dio cuenta que las mujeres en su casa se criaban solas. Uh-huh. No sé cómo haya sido con los hombres, pero si la abuela, la mamá y ella fueron regaladas y tuvieron que salir adelante, pues entonces tú no necesitabas nada. Tú también podías. ¿Y sí, pudiste? Sí, yo creo que eso fue lo que... Y hasta la fecha yo le he dicho, ve a terapia, yo te la pago
no quieren, ¿no? Pues yo ya me di por vencida en esa cuestión. Pero sí, justo a la psicóloga, eso tal cual me lo dijo. Ajá. Pues que... Caen 20. Qué bonito, ¿no? O sea, qué padre de que dices, por todo lo que pasaron ellas y hicieron lo mejor que pudieron hacer, somos quien somos ahora. A mí me gustaría... ¿Tu mamá vive aquí? No, en Veracruz. ¿Y la vas a ver pronto? No sé, tal vez en diciembre. Es que a mí me encanta el trend que están la hija y la mamá, o la hija y la abuela, o así, y es de, da un paso al frente si tú pudiste elegir tu carrera. Ah, ya sé, Da un paso al sí, frente. está padrísimo. O sea, estaría padrísimo que hiciéramos eso. Sí. Porque mucha gente lo hace con sus abuelas, ¿no? Porque hay como una brecha generacional muy grande. Pero creo que de nosotras a nuestras mamás, a ver, a mí mi mamá me lleva 22 años y hay esa brecha. O sea, hay esa situación, ¿no? Todavía a mi mamá le tocó, porque de repente reniega mucho de que yo no tenía la ayuda que tú tienes de Álvaro y así. Y yo tengo recuerdos, y ya cuando se los digo sí se acuerda, que de repente mi papá me llevaba con él a dar clases al teresiano, o me llevaba a casa de mi chata, que a lo mejor ya llegando en casa de mi chata mis tías se hacían cargo, o mi chata o mi no, etcétera, ¿no? Pero mi papá sí era un hombre que podía cargar con uno o alguno de sus hijos sin que fuera mi mamá, que no era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Pero sí definitivamente, pues nada que ver con cómo se involucra Álvaro, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas siento que podríamos como mostrar lo diferente que fue. Sí, hay que hacerlo. Y las herramientas que tuvo cada una en Sí. comparación a las que tuvieron nuestras mamás, ¿no? Y no sé, qué chido, me gusta. Háganlo ustedes aquí y ya lo hago yo cuando esté en Veracruz. Sí. Para ver qué show. ¿Cómo se llama tu mamá? Nancy también. ¿Y tu mamá? Alicia. Ah, sí, es cierto, Alicia Keys. Ajá. Pues La señora yo Alicia. quiero agradecerles por este medio a Alicia y a Nancy, porque qué chidas mujeres nos trajeron. Oh, Y qué padre, fíjense, o sea, hasta ahorita estoy captando, digo, ya sabía la situación de las dos, pero qué chido que ninguna tuvimos hermanas. Ajá. ¿es cierto? No lo había alineado. Y pues aquí estamos hermanas. Aquí Aquí estamos, estamos hermanadas. hermanadas. Qué chido. Y este episodio espero que salga pronto para que sea un poco ad hoc al Día de las Madres y reconocerles pues todo eso Todo lo que han hecho por nosotras, con lo que Sí, tuvieron. se la rifaron, la verdad. Se la La verdad, rifaron. sí. Muchas gracias a Y nuestras mamás. ¿saben qué? O sea, nada más como partiendo de algo, últimamente las tres hemos discutido con personas acerca de la maternidad y de qué sucede y que si quién quiere y quién no quiere y que si las malas madres y no las malas madres y así. Y hay una película que se llama Volver al Futuro, creo. Uh-huh. No, ¿Volver al Futuro? La familia del futuro. Volver al futuro en la Sí, casa. sí, Yo dije, el coche no. Se llama La familia del futuro. Y en una de las primeras escenas es una mamá que va y deja a su bebé en un orfanato. Y se ve el dolor de la mamá por quererle ofrecer pues una vida mejor a su bebé, ¿no? Entonces, pues nada, esta es nada más una invitación a no juzgar incluso a quienes creemos malas madres, porque no sabemos. no sabemos qué hay Sí. atrás, no sabemos qué hay en su corazón. Al contrario, si hay alguien chiquito cerca de nosotros que creamos que su mamá pues lo está lastimando o no está haciendo las cosas como nosotros creemos correctas, pues acercarnos a aportar un granito de arena, porque no sabemos qué esté pasando allá atrás. No sabemos si esté contando tortillas para Sí, que sí, puedan sí. comer sus hijos. No sabemos qué hay atrás. Muchas gracias a nuestras mamás. Y feliz día Y feliz a día. todas las mamás. Les mandamos Besos. un beso. Un besito y un abrazo. Bye. Bye.